La mayoría de la gente cree que el aterrizaje de China en el lado oculto de la Luna fue nada más un capricho de ingeniería o una forma de inflar el pecho ante el mundo. Pero la neta, están muy equivocados. Lo que la misión Chang'e encontró allá arriba no fueron solo cráteres polvorientos y rocas espaciales. Encontraron la llave para manejar la economía global de los próximos 500 años. Mientras el resto de nosotros nos quedábamos viendo las fotos en redes sociales, en Pekín ya le habían echado el ojo a un recurso que vale billones de dólares. Aterrizar en la cara oculta de la Luna no es cualquier cosa. Es, literalmente, una pesadilla logística. Estás a ciegas, sin señal directa con la Tierra, operando en un terreno que parece zona de guerra y dependiendo de satélites que reboten la información en el momento exacto. Hasta hoy, China es el único país que ha logrado domar ese caos con éxito. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque nos vendan la idea de que todo este esfuerzo es por el avance del conocimiento humano, la cantidad de lana que le están metiendo al proyecto nos dice que hay algo mucho más grande detrás de esa cortina de humo. Olvídense de la vieja Guerra Fría y de plantar banderitas para la foto del recuerdo. La Luna dejó de ser un trofeo político para convertirse en el activo industrial más estratégico de nuestra era, y China no fue allá para explorar, fue para adueñarse del futuro. Para entender por qué China se tomó la molestia de llegar a donde nadie más quería o podía, hay que dejar de pensar en la Luna como una roca muerta y empezar a verla como la gasolinera más grande del sistema solar. Imagínate por un momento que tienes en tus manos una sustancia tan poderosa que apenas unos cuantos kilos podrían darle electricidad a una ciudad entera por un año, sin contaminar, sin riesgo de explosiones nucleares catastróficas y sin dejar residuos que duren miles de años enterrados. Suena a ciencia ficción, a algo que verías en una película de Marvel, pero la realidad es que ese material existe y China sabe perfectamente dónde está amontonado. Estamos hablando del helio 3. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. En la Tierra, el helio 3 es más raro que un político honesto. Apenas tenemos unos cuantos kilos que sobran de la fabricación de armas nucleares. Pero allá arriba, en la Luna, es otra historia completamente distinta. El Sol, esa bola de fuego gigante que nos da vida, está escupiendo constantemente lo que llamamos viento solar, una corriente de partículas cargadas que viajan por el espacio a toda velocidad. Aquí en la Tierra, tenemos la suerte de contar con una atmósfera y un campo magnético que nos sirven de escudo, pero la Luna no tiene nada de eso. Durante miles de millones de años, la Luna ha estado ahí, desnuda, recibiendo de lleno ese bombardeo solar, y el lado oculto, ese que nunca vemos desde nuestras casas, ha estado recolectando estas partículas sin interrupción, guardando el helio 3 directamente en su suelo, en ese polvo gris y fino que los científicos llaman regolito. Si te pones a pensar en la magnitud del negocio, te vuela la cabeza. Se estima que hay más de 1 millón de toneladas de helio 3 atrapadas en la superficie lunar. Para que te des una idea de la lana de la que estamos hablando, una sola tonelada de este material tiene un valor económico de unos 5.000 millones de dólares. Pero el dinero es lo de menos cuando lo comparas con el poder. China no fue allá solo para tomar fotos bonitas de los cráteres, fue para mapear dónde están los yacimientos más ricos. La misión Chang'e no es un proyecto científico aislado, es una operación de prospección minera a escala planetaria. Es como si hubieran encontrado el yacimiento de petróleo más grande de la historia en un terreno donde nadie más tiene las llaves de la puerta. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿y para qué quieren tanto helio 3? La respuesta es el santo grial de la ciencia moderna, la fusión nuclear. No hay que confundirla con la fisión, que es la que usamos hoy en día en las plantas nucleares y que nos deja con el problema de los desechos radiactivos y el miedo a un nuevo Chernóbil. La fusión es lo que ocurre dentro de las estrellas.
es juntar átomos para liberar una cantidad de energía brutal. El problema es que hacerlo con los materiales que tenemos en la Tierra es increíblemente difícil y genera mucha radiación. Pero si usas helio 3, la reacción es limpia, eficiente y segura. Quien logre dominar la fusión nuclear con helio 3 no solo va a tener energía gratis para siempre, sino que va a volver obsoletos al petróleo, al gas natural y a todas las energías renovables que conocemos hoy. Ponte a pensar en el tablero de ajedrez geopolítico. Durante el último siglo, el mundo se ha movido al ritmo de lo que pasa en el Medio Oriente porque ahí está el petróleo. Se han hecho guerras, se han quitado y puesto gobiernos, todo por el control de la energía. China está jugando a largo plazo. Ellos saben que si logran establecer una base permanente en el lado oculto de la Luna y empiezan a traer helio 3 de regreso a la Tierra, se convierten automáticamente en la nueva Arabia Saudita del cielo. Pero con una diferencia fundamental: no tendrían competencia. Serían los únicos dueños del interruptor que enciende el mundo. Mientras en Occidente nos peleamos por si los paneles solares son mejores que las turbinas de viento, en Pekín están construyendo lo que ellos llaman su sol artificial, reactores de fusión en ciudades como Hefei que ya están rompiendo récords de temperatura y duración. Están conectando los puntos, tienen el reactor en la Tierra y están asegurando el combustible en la Luna. Es un plan maestro que deja a la carrera espacial de los años 60 como un simple juego de niños en el parque. Aquella vez se trataba de orgullo, esta vez se trata de supervivencia y dominio total. La verdadera razón por la que eligieron el lado oculto es estratégica hasta la médula. Como esa cara de la Luna nunca apunta hacia nosotros, el suelo ha estado mucho más expuesto al viento solar profundo, sin las interferencias que genera la magnetosfera de la Tierra en la cara visible. Es el depósito más puro y concentrado de este isótopo. Al aterrizar ahí, China envió un mensaje clarísimo: estamos donde ustedes no pueden llegar, recolectando lo que ustedes ni siquiera pueden tocar. No es ninguna casualidad que la Administración Espacial China hable de establecer una base lunar para el año 2030. No quieren ir de visita, quieren poner una fábrica, quieren excavadoras robóticas procesando toneladas de regolito para extraer ese gas precioso. La logística es una locura, claro, pero si logras traer de vuelta aunque sea una pequeña fracción de ese helio 3, el costo de la misión se paga solo 1000 veces. Es la fiebre del oro, pero en el vacío del espacio y con apuestas mucho más altas. Al final del día, lo que estamos presenciando es el inicio de una nueva era industrial, una donde las fronteras de las naciones ya no se dibujan solo en los mapas de papel, sino en las órbitas espaciales. China entendió antes que nadie que el control de la energía del futuro no está en el subsuelo de nuestro planeta, sino en el polvo de otro mundo. Y mientras nosotros seguimos discutiendo temas del siglo XX, ellos ya están minando el siglo XXV. La neta, el impacto de esto es tan grande que todavía no alcanzamos a dimensionar cómo va a cambiar nuestras vidas. Imagina un mundo donde la energía no cueste, donde no haya emisiones de carbono, pero donde todo el control de ese milagro lo tenga una sola bandera. Eso es lo que estaba en juego cuando la Chang'e tocó suelo en el lado oscuro. Y eso es lo que debería tener a todo el mundo con el ojo bien abierto. Pero si creías que todo se trataba de dinero y de quién va a prender la luz en el próximo siglo, agárrate, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente densa. Hay una razón mucho más oscura, literal y figuradamente, por la que China decidió estacionarse en el lado oculto de la Luna, y tiene que ver con el silencio. Verás, vivimos en un planeta que nunca se calla. Entre el Wi-Fi, las señales de radio, la televisión, los satélites de comunicación y hasta los hornos de microondas, la Tierra es una bola de ruido electromagnético que no deja de gritarle al espacio. Para los científicos, esto es un dolor de cabeza.
Pero para los militares y los estrategas de inteligencia es una vulnerabilidad total. Ahí es donde entra la jugada maestra de Pekín. El lado oculto de la Luna es el único lugar en todo nuestro sistema solar cercano que está completamente blindado contra el ruido de la Tierra. Tienes 3.500 kilómetros de roca sólida, actuando como un escudo natural que bloquea cualquier señal que venga de nuestro planeta. Es el punto ciego perfecto. Mientras el resto del mundo intenta espiar lo que el vecino hace usando satélites que dan vueltas alrededor de la Tierra, China se fue a un lugar donde nadie, ni la NASA, ni la inteligencia europea, ni los rusos, pueden escuchar absolutamente nada de lo que pasa en la superficie. Imagínate las posibilidades. Si quieres probar una tecnología de comunicación nueva, un sistema de encriptación que nadie pueda hackear, o incluso sensores que detecten movimientos sutiles en el espacio profundo, el lado oculto es el laboratorio ideal porque no tienes interferencias. Es como tratar de escuchar un susurro en medio de un concierto de rock, la Tierra, frente a escucharlo en una cámara de aislamiento acústico, el lado oculto. China no solo está haciendo ciencia allá arriba, está construyendo una zona de pruebas donde sus avances tecnológicos están protegidos por la propia masa de la Luna. Lo que sea que estén desarrollando en esos cráteres, se queda en esos cráteres, porque no hay antena en la Tierra que pueda captar una sola señal que salga de ahí. Claro, para poder operar en ese silencio absoluto, necesitaban una solución al problema de cómo hablar con su propia base. Y ahí es donde entra el satélite Kekiao. Este nombre no es casualidad. En la mitología china, el Kekiao es el puente de Urracas que permite que dos amantes separados se encuentren. En la vida real, es un satélite posicionado en un punto muy específico del espacio llamado L2, donde la gravedad de la Tierra y la de la Luna se equilibran. Desde ese balcón privilegiado, el Kekiao puede ver al mismo tiempo la cara oculta de la Luna y nuestro planeta. Pero fíjate bien en la jugada. Ese satélite no solo sirve para pasar los datos de la misión Chang'e, se ha convertido en el primer puesto de control en lo que los expertos llaman el espacio cislunar, que es básicamente todo el territorio que hay entre nosotros y la Luna. Al tener ese satélite ahí, China tiene un par de ojos que nunca parpadean, vigilando una ruta por la que pronto van a empezar a circular naves, suministros y quién sabe qué más. Es como ser el dueño de la única torre de control en un aeropuerto que apenas se está construyendo. Quien controla la comunicación en esa zona, controla quién entra y quién sale. Esta ventaja del terreno es algo que los militares han buscado desde que el hombre inventó la guerra. The high ground, la posición elevada. En el siglo XXI, la posición elevada ya no es una colina o una montaña, es la órbita lunar. Si logras establecer una presencia permanente allá, tienes una visión total de lo que pasa con los satélites que orbitan la Tierra. Podrías, en teoría, monitorear o incluso bloquear las comunicaciones de otros países sin que ellos se den cuenta de dónde viene el ataque. Estás atacando desde la espalda, desde la oscuridad, mientras ellos están ocupados mirando hacia adelante. La neta, esto cambia las reglas del juego de una forma que da hasta un poco de escalofrío. Durante décadas, la doctrina militar se basó en que el espacio era un lugar para poner satélites de GPS y de espionaje que miraban hacia abajo, hacia la Tierra. Pero China está mirando hacia afuera y hacia los lados. Están asegurando lo que ellos llaman la superioridad cislunar. Si el día de mañana hubiera un conflicto, el país que tenga la capacidad de operar desde la Luna tendría una ventaja casi injusta. Podrían interceptar señales, desviar naves o simplemente apagar los ojos de sus enemigos desde un lugar donde es casi imposible que les respondan el fuego. Ponte a pensar en la logística de un contraataque. Si alguien quisiera quitar a China de ese lado oculto, tendría que mandar una misión carísima, navegar hasta el otro lado, sin comunicaciones directas con la Tierra.
y tratar de aterrizar en un terreno que los chinos ya conocen como la palma de su mano. Es una fortaleza natural que no necesita murallas porque la propia física del espacio la protege. Por eso, cada vez que vemos un nuevo lanzamiento de la serie Chang'e, no estamos viendo solo un cohete con instrumentos de laboratorio. Estamos viendo cómo se ponen los ladrillos de un búnker estratégico que está a 384.000 kilómetros de distancia. Al final, cuando unes los puntos, la imagen que se forma es la de un plan maestro que no deja nada al azar. Por un lado, tienes el helio 3, el combustible que va a jubilar al petróleo y que va a hacer que la economía china sea la dueña de la energía mundial. Por el otro, tienes el control de la zona de radiosilencio más importante del sistema solar, dándoles una ventaja militar y de inteligencia que Occidente apenas está empezando a procesar. China no fue a la Luna para ganar una carrera que terminó en los años 70. Fue para inaugurar una nueva era donde ellos ponen las reglas, los precios y las fronteras. Lo que empezó como una curiosidad científica de por qué nadie aterrizaba en el lado oculto, terminó siendo la revelación de un cambio de poder global. La Luna ya no es ese faro romántico que inspiraba poemas. Ahora es el tablero de ajedrez más caro de la historia. Y mientras el mundo seguía distraído, China movió su reina a la casilla más estratégica del tablero, en un lugar donde nadie la puede ver venir. La verdadera razón por la que fueron allá es simple y a la vez aterradora. Fueron para asegurarse de que, cuando el resto de la humanidad despierte y quiera reclamar su pedazo del cielo, ellos ya tengan la llave de la puerta de entrada y el contrato de propiedad firmado con letras de oro. Lo que encontraron en el lado oculto no fue un secreto de la naturaleza, fue la oportunidad de volverse intocables.